de Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica acá en CNN Chile. Partimos con una información que se va a producir el martes a las 6 de la tarde, porque en una alta probabilidad el Banco Central va a subir la tasa de interés como nunca antes lo ha hecho en cuanto a magnitud para una sola oportunidad. La semana pasada la encuesta de operadores financieros hablaba de un alza de 200 puntos base. Bueno, este lunes el Grupo de Política Monetaria recomendó que lo haga casi en la misma magnitud, 175 puntos para dejarla en 7,25. ¿Qué fue lo que comunicaron en un informe de prensa los expertos que están agrupados en el Grupo de Política Monetaria? Debido a la guerra en Ucrania, la economía mundial se enfrenta a un nuevo shock de oferta que perjudica el crecimiento económico del mundo y reaviva las presiones inflacionarias a nivel internacional. Cuando ellos se refieren a shock de oferta, significa que la oferta de productos está sumamente disminuida por diversas razones. También los confinamientos recientes relacionados con el COVID en China tienen el potencial de crear nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro global. Ahí queda clarísimo que el principal problema de inflación en el mundo tiene que ver con un shock de oferta. No es que haya subido mucho la demanda, no, disminuye mucho la oferta. Sigue el comunicado del grupo. En Chile, la inflación alcanzó 7,8% en febrero. Esto es obviamente los últimos 12 meses acumulados. Esto evidencia incrementos importantes en la inflación de bienes transables y no transables, ya que estos se transan en dólares. En este contexto, como les decía, el grupo propone que la tasa de política monetaria, como se conoce técnicamente la tasa de interés, suba 175 puntos base para situarla en 7,25%. Recordemos que actualmente está en 5,5%. Vamos a revisar ahora lo que expertos del Grupo de Política Monetaria opinan en el tema también de moda. ¿Qué es lo que podría provocar un quinto retiro de fondos con la evidencia de lo que ya ha provocado los retiros anteriores en la inflación? Y al respecto acá hay un punto muy importante. No es que los retiros de fondos sean la única explicación para las altas presiones inflacionarias. No es la única, por supuesto que no, pero sí es algo que se agrega y que solamente está sucediendo ahora en Chile. Los retiros significaron un incremento de consumo extraordinariamente fuerte. Claro, en conjunto con lo que fue los apoyos de política fiscal, significaron incrementos de consumo de 30-40% respecto al año anterior. Tienen que ser modelos más sofisticados los que puedan decir cuánto de la inflación vino a partir de los retiros, pero sí una parte fundamental vino de este exceso de demanda. ¿Para qué decir cómo podría ser más complicada la situación si es que se accediera a continuar de alguna manera con los retiros como lo está proponiendo alguna gente en la Cámara de Diputados? Eso impediría el ajuste que es necesario para poder contener la inflación. Así que los retiros y los excesos de demanda están íntimamente ligados con la inflación que se ha dado en Chile. Aquí tuvimos un efecto simultáneo de un shock de oferta restrictivo y un shock de demanda expansivo muy fuerte. Y además eso, junto con toda la situación interna que provocó una depreciación importante de nuestra moneda, significó además que todas esas compras que vinieron de bienes de consumo importadas fueron afectadas por precios externos al alza y por un tipo de cambio más alto acá. Entonces, es una especie de tormenta perfecta la que permite entender, ¿cierto?, el desborde de la inflación. Y en la génesis de ese desborde está sin duda los retiros. O dicho de otra forma, sin los retiros, el incremento que se habría producido en la capacidad de compra de la familia habría sido muy menor. Y además de que la inflación en Chile sería más alta, de no ser por el hecho de que parte de la inflación está, entre comillas, debajo de la alfombra. Llámese las tarifas eléctricas, llámese los combustibles.
Como se espera un alza tan grande de la tasa de interés, mañana Agenda Económica irá a las 6 de la tarde en vivo para analizar cuál va a ser la decisión definitiva del Banco Central y sobre todo las razones y lo que se viene para más adelante. Recordemos que el Banco Central desde hace algún tiempo hace comunicados bastante más largos explicando las razones de sus determinaciones. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, especial de Agenda Económica, con esa información tendremos análisis y también cómo tomar buenas decisiones de inversión debido o con los efectos que puede tener esta alza en la tasa de interés. Bueno, también, como se espera que el Banco Central suba la tasa de interés, eso ha hecho que el peso chileno se aprecie respecto al dólar. Por eso no es de extrañar que este lunes nuevamente el dólar cerrara a la baja y esto esté ahora en 776 pesos. Eso obviamente hace que, por ejemplo, los pagos de las tarjetas de créditos internacionales sean algo más baratas. Pagar la deuda internacional de la tarjeta de crédito o importar productos. Estas son algunas de las recomendaciones que hacen los expertos para aprovechar la caída del dólar. La divisa estadounidense sigue a la baja. Este lunes cerró en 776 pesos, cifra que no se veía desde principios de septiembre. Especialmente hemos visto cómo el real brasileño, el peso colombiano, el peso mexicano han mostrado fuertes avances, debilitando precisamente al billete verde. Y además de esto, hay que considerar de que el precio del cobre ha subido más de un 7% durante este año, siendo una presión bajista adicional para el dólar. Presión adicional para el billete verde, a la que se sumará también el primer informe de política monetaria de este 2022, que dará a conocer el Banco Central este miércoles. El aumento de las tasas de interés y el factor guerra en Ucrania son otras de las razones que explican la caída. Estamos viendo un poco el cese de la tensión por el momento, básicamente, en la guerra entre Rusia y Ucrania, y esto está entusiasmando los mercados, reduciendo la demanda por refugio. El peso chileno se convierte así en una de las monedas de mayor desempeño en el mundo este 2022. En la calle la baja se recibe con menos optimismo. No sabía eso. Igual las cosas van a seguir igual, no va a bajar nada. Quizás el combustible podría bajar algo, pero mayormente no influye. De hecho, opté por esa opción, comprar dólares para tener previsión. Algunos dicen que no les influye, otros compraron dólares. Lo cierto es que según los expertos, el alza de la benzina podría estancarse o suavizarse. La venta de dólares podría crecer y este sería el mejor momento para pagar sus suscripciones a las plataformas de streaming. Todo lo que nosotros vayamos a consumir también, transporte, alimentación, tecnología, no va a estar de manera tan cara como lo está ahora. Pero aproveche ahora porque al parecer este veranito de San Juan durará poco. Porque el escenario económico y político que se prevé para este año no es el mejor de todos y probablemente veamos un debilitamiento del peso chileno que generaría alzas del dólar precisamente. Por ahora el billete verde sigue cayendo, casi 100 pesos menos desde diciembre pasado, cuando la divisa llegó a cotizarse en 872 pesos, su máximo histórico. El Fondo Monetario Internacional terminó la visita de expertos de ese organismo en nuestro país y entregaron sus conclusiones que luego obviamente van a ser más detalladas. Veamos el comunicado al respecto. ¿Qué es lo que dice el FMI? En Chile la recuperación se encuentra bien encaminada y la actividad económica supera los niveles previos a la pandemia. El retiro del estímulo macroeconómico en curso, que tiene que ver con alza en la tasa de interés y también menos gasto fiscal, va a contribuir a mitigar los riesgos y las presiones inflacionarias, lo que estábamos viendo al principio del programa. El Banco Central ha respondido adecuadamente a las presiones, aumentando con rapidez la tasa de interés. Sigue el comunicado del FMI. Aplaudimos el extenso programa de reformas que han puesto en marcha las autoridades chilenas, que apunta a reducir la desigualdad, proteger a los más vulnerables y promover una economía más verde, manteniendo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. Finalmente, los expertos del FMI señalan que en vista del rezago en la recuperación del trabajo en ciertos sectores y al alza de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, la política fiscal debería continuar brindando apoyo focalizado a los sectores más vulnerables. Y miren esa palabra, es muy importante, focalizado. Por lo tanto, no recomiendan un IFE universal nuevamente, sino que sean apoyos focalizados, que eso es lo que deberíamos ver esta semana, si es que el gobierno anuncia entonces
el paquete de medidas económicas. Hablamos ahora de la Convención Constitucional que sabemos esta semana tiene determinaciones muy importantes. Luego de que el Pleno rechazara los artículos relativos al derecho de propiedad, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó una serie de indicaciones que serán votadas nuevamente por el Pleno. En conversación con Agenda Económica AM este lunes, el convencional Bernardo Fontaine señala que ahora esto quedó peor que antes. Esta norma de cuál es la indemnización, cuánto nos pagaría el Estado si, por ejemplo, a alguien le expropian su vivienda para construir un metro o una obra pública. Eso se presentó en el Pleno, se rechazó, volvió a la Comisión y la Comisión lo votó la semana pasada para peor. O sea, la norma que viene ahora al Pleno, que se va a votar esta semana, es peor. Lo que están proponiendo es que habría una ley que establecería cada vez el monto de la expropiación. Entonces, perfectamente la ley, que al final la van a definir los mismos políticos que deciden expropiar, podría decir, mira, usted le van a pagar el avalúo fiscal, que es justamente la mitad del valor de la casa. Entonces no podría reponer una persona que le expropiaron una casa equivalente. Eso es profundamente injusto y equivocado y sería válido no solo para las casas, sino que para cualquier empresa, actividad, terreno, etc. Junto con esto, Bernardo Fontaine llamó al gobierno a tener una postura clara respecto a la reforma previsional, ya que la Comisión de Derechos Fundamentales se han aprobado distintas normas que tienen que ser votadas todavía en esa instancia respecto a nacionalizar todos los fondos de pensiones. 10 de las 16 normas que están para votarse establecen estatizar y que el Estado se apropie de la totalidad de los ahorros provisionales y que haya solamente un sistema estatal y un administrador estatal. No podíamos elegir un administrador, ni siquiera público o privado, y yo creo que en definitiva el gobierno de Boric tiene que definirse y tiene que definir a sus constituyentes. Si van a ir por estatizar los fondos de pensiones, por quitarnos la propiedad de los ahorros provisionales o no. Y eso tiene que quedar perfectamente claro. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos cuánto están subiendo los planes de las ISAPRES a través de las cartas que las mismas aseguradoras están mandando y también el comienzo de Sesco Week, uno de los eventos más importantes de la minería en nuestro país y el mundo, que por primera vez en 2 años es presencial. Al regreso acá en Agenda Económica. Muchos de ustedes pueden haber ya recibido carta de sus ISAPRES anunciándoles cuánto va a subir su plan de salud luego de un par de años en que no subió por la pandemia. A mí me llegó personalmente y sube 7,6%. Sabemos que puede ser el caso de muchos de ustedes, por lo tanto en la siguiente nota vemos algunas opciones para eventualmente que ese plan no suba. Una vergüenza, todo sube, estamos en un proceso inflacionario tremendo. No me parece correcto por la situación que nos encontramos hoy en día. No era el momento, la gente realmente está sufriendo. Es que últimamente hemos sido portadores principalmente de malas noticias económicas, que la benzina, la parafina, el gas y hasta el pan. Por eso muchos consideran que se debió esperar un año más para adecuar los planes de las ISAPRES. En estos momentos todos los golpes que han sido las alzas de precio en todas las cosas. Así que no era como el mejor momento para hacer esta subida de plan. Todas las ISAPRES abiertas van a reajustar sus planes un 7,6%, el máximo estipulado por ley y declarado en una resolución exenta de la Superintendencia de Salud de marzo pasado. Las aseguradoras informaron en los últimos días la polémica decisión que no comparten algunos de sus más de 3 millones de afiliados. Ya pudimos escuchar a la ISAPRE hace algunas semanas que señalaban que los costos de ellos se habían incrementado por sobre un 25%. La ley estableció un límite, en ese sentido el Congreso estableció que para este primer indicador en la ley se iba a promediar los últimos 3 indicadores calculados por la Superintendencia de Salud. Y es por eso que pese a que las ISAPRES consideraban, según la Superintendencia, que se debía reajustar un 10%, se fijó un límite de un 7,6%. Ahora, esto genera otro inconveniente. Al estar estipulado por ley qué opciones le quedan a los afiliados para apelar a esta alza, hay quienes creen que la judicialización aumentará. Y va a aumentar por una razón muy sencilla. La gente no va a tener confianza en la Superintendencia, porque la Superintendencia es la que construye el índice y la Superintendencia es la que dicta sentencia. Entonces, la Superintendencia no podría decir, mire, dejo sin efecto el reajuste del ISAPRE tal,
para tal persona y lo dejo en 0. Si ella misma está fijando un índice. Para acudir a la Corte de Apelaciones tiene un plazo de 30 días corridos desde que recibió la carta de adecuación y hasta el 31 de mayo para hacer el reclamo ante la Superintendencia de Salud. En 2 años, por la pandemia, los planes no fueron reajustados y algunas ISAPRES apelan a los altos costos por la emergencia sanitaria y las licencias, según dicen, fraudulentas que tuvieron que costear. Entendemos que esta no es una buena noticia para nuestros usuarios y usuarias. Sin embargo, los reajustes son inevitables, luego de 2 años en que se mantuvieron los precios congelados, pero que a la vez los costos de las prestaciones siguieron aumentando. Por lo tanto, este ajuste en los planes, que ha sido calculado por la Superintendencia de Salud, contribuye a seguir brindando una atención oportuna y de calidad. Aún están pendientes 2 recursos de reposición ante la superintendencia interpuestos por ISAPRE Colmena y Nueva Más Vida. Ahora, si usted no apela o no es aceptada, los nuevos valores entrarán en vigencia en junio. Esta semana se desarrolla la CESCO Week, que es uno de los eventos más importantes en la minería, tanto chilena como internacional, y que organiza el Centro de Estudios del Cobre. Este lunes comenzó este evento con un foro de exploraciones. Natalia Muñoz estuvo en el lugar y ahora nos entrega los detalles. Natalia, buenas tardes. Así es, Nico, tal como tú dices, durante esta jornada comenzó la primera jornada de la CESCO Week Santiago 2022. Este encuentro fue encabezado por la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien dijo palabras bastante críticas respecto a la temática del foro del día de hoy, que fue de exploraciones. Al respecto, la ministra también dijo que en Chile están concesionados el 80% de los territorios y de ellos solo un 3% llega a ser explorado, por lo que se necesitan políticas públicas para poder incentivar esta exploración y que haya nuevos yacimientos mineros que se puedan explotar. Además, esto también viene a ser bien fomentado y bien también perjudicado por lo que es la redacción de la nueva Constitución, ya que esto causa incertidumbre en los mercados. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que nos dijo la ministra de Minería, Marcela Hernando, al respecto durante esta mañana. Cuando el territorio esté ordenado y los inversores sepan dónde pueden explorar y dónde no pueden explorar, va a ser mucho más clara la inversión desde el principio. Nosotros como gobierno tenemos que también hacer políticas públicas que permitan que existan certezas. Sabemos que hoy día se discuten algunos temas a nivel de la Cámara de Diputados, pero también de la Convención Constituyente, que hace que muchas empresas sientan incertidumbre respecto del tema de la exploración. Sabemos que hay mucha especulación en materia de concesión minera y eso nos interesa corregirlo, porque también eso va a permitir dar certezas. Ahí escuchamos entonces la importancia de darle estabilidad a los mercados para que se puedan realizar estas nuevas exploraciones mineras que hacen tanta falta acá en el país, ya que la ministra acusaba que son bastante lentas. Esto también, en la instancia también expusieron representantes de la industria minera en el ámbito público y privado, donde también acusaron que la incertidumbre provoca también demora en la aprobación de nuevos yacimientos. Tal es el caso del proyecto de Salares del Norte, que lleva más de 10 años en tramitación. Escuchemos entonces qué fue lo que conversamos con Max Combes, director del proyecto de Goldfields, y también con Daniela Desormux, directora de estudios de Vantax, quien también se refirió a los desafíos de exploración y también a esta nueva industria que están viendo, que es el oro, que está poco explorada acá en el país. Estamos viendo ahora el foro Exploraciones con visiones, digamos, más macro, más generales del mercado y visiones más específicas de las empresas, lo que están viendo, qué se espera a futuro, cuáles son las variables que se quieren esclarecer, porque la verdad es que la incertidumbre finalmente no nos favorece, ¿cierto? Pone, digamos, congela las decisiones de inversión de los proyectos y como país necesitamos crecer, necesitamos más minería. Por lo tanto, creo que va a ser interesante este diálogo que vamos a tener acá. Nosotros en el proyecto de Salares Norte, para que se den una idea, el descubrimiento fue en el 2011.
así que nos tomó 10 años factibilizar el proyecto. Por lo tanto, si nosotros queremos tener proyectos en el futuro, es muy necesario seguir explorando. Hay un proceso en marcha y algunos cambios seguramente van a surgir, pero siempre tendrían que ser razonables y tendrían que verse que eso no termine impactando negativamente a la inversión, porque sin inversión, la verdad, después no hay nada para repartir tampoco. Ahí escuchábamos entonces más de 10 años para la aprobación de un nuevo proyecto minero, y este no es el único, ya que suele demorar esta cantidad de tiempo en las nuevas aprobaciones y licitaciones. La importancia también de dar la estabilidad y certezas a los mercados, ya que es un gran momento para el precio del cobre, donde en este momento está a $4,73 la libra, por lo que la minería chilena será un protagonista efectivamente en la recuperación de la economía. Ahora quedaremos atentos también durante a la próxima jornada, ya que mañana y el miércoles se realizará la Conferencia Mundial del Cobre, y donde quedaremos totalmente atentos al miércoles, donde se realizará un panel que será exclusivo de royalty minero, y por supuesto tendremos todos los detalles aquí en Agenda Económica. Así es, Natalia, estará presente en esa jornada royalty minero, y también muy importante lo que opinan las mineras transnacionales sobre lo que se está conversando en la Convención Constitucional, que ha tocado el tema de la minería, de la nacionalización, y ha causado bastante polémica. Así que vamos a ver si los CEOs de las empresas opinarán al respecto. Natalia, que estén muy bien, nos vemos. Nos vemos. Muy bien, antes de terminar la agenda de este lunes, yo nuevamente los invito a que mañana a las 6 de la tarde estén con nosotros en CNN Chile, Agenda Económica Especial en vivo, con la decisión del Banco Central de la alza en la tasa de interés. Eso es lo que va a suceder. Lo importante es ver cuánto será esta alza y lo que venga para adelante. Todo el análisis mañana entonces a las 6 de la tarde acá en CNN Chile. Los invito a que sigan con nosotros.